Gracias amigos por continuar con nosotros en nuestro programa de Libro de Cielo, volumen 16. Les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 1639 de enero 4, 1924. Con las palabras de Jesús en el huerto, no se haga mi voluntad sino la tuya, acordó con su Padre Celestial que la voluntad divina tomara su puesto de honor en la criatura. Estaba pensando en las palabras de Jesús en el huerto cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía el Padre: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz? No, absolutamente no. Era el cáliz de la voluntad humana, que contenía tal amargura y plenitud de vicios, que mi voluntad humana, unida a la divina, sintió tal repugnancia, terror y espanto, que grité: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina, la cual casi como dentro de un cáliz se encierra dentro de cada criatura? No hay mal en las generaciones, del cual ella no sea el origen, la semilla, la fuente. Y yo, viéndome cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, frente a la santidad de la mía me sentía morir. Y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido. Pero sabes tú, por qué agregué, y por 3 veces, non mea voluntas sed tua fiat. Yo sentía sobre de mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todas grité al Padre: no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina. La voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Así que desde entonces... Espérame, aquí nada más vale recalcar otra vez esto. O sea, siempre habíamos pensado que es una frase de Jesús, ¿sí? Y por lo que nos está diciendo, o sea, definitivamente no es de Jesús, sino es a nombre de todos nosotros. Sí. O sea, él toma la parte de actuante, pero el origen de eso es nosotros. O sea que nosotros estamos gritando junto con él: no se haga más mi voluntad, sino la tuya. Sí. Eso es, y el Padre, lógico, ante la petición de Jesús explícita de él, nos concede esa gracia de que todos los que gritemos esto podamos llegar a vivirlo. Sí. Bueno, antes de conocer la divina voluntad, pues la mayoría de las personas tenían la idea de que Jesús no quería pasar por la cruz, Jesús no quería pasar por ese cáliz, que por eso gritaba eso, ¿verdad? Y ahora él nos está explicando qué es lo que está pasando realmente. Así es. O sea, esa parte humana nuestra que se pone, o sea, tomada por Jesús, se pone a pedir que ya no se haga nuestra voluntad. Y de aquí ante este grito, muchos tiemblan y muchos se rebelan a este grito porque no es la petición que queramos hacer. O sea, queremos continuar en nuestra voluntad y queremos continuar con nuestros actos. Y entonces ahí sí esto se vuelve un sufrimiento para uno. Claro, queremos continuar con nuestro libre albedrío humano. Así es. Uh-huh. Así que desde entonces, y lo quise hacer desde el principio de mi pasión, porque era la cosa que más me interesaba y la más importante, la de llamar a la tierra el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Yo era el que a nombre de todos decía: non mea voluntas sed tua fiat. Desde entonces yo constituía la época del fiat voluntas tua sobre la tierra, y con decirlo por 3 veces
En la primera la impetraba, en la segunda la hacía descender, y en la tercera la constituía reinante y dominadora. Y con decir non mea voluntas et tua fiat, yo intentaba vaciar a las criaturas de su voluntad y llenarlas de la divina. Antes de morir, porque no me quedaban más que horas, yo quise contratar con mi Padre Celestial mi primera finalidad por la cual vine a la tierra, que la divina voluntad tomara su primer lugar de honor en la criatura. El sustraerse de la voluntad suprema había sido el primer acto del hombre, y por lo tanto nuestra primera ofensa. Todos sus demás males entran en el orden secundario. Y yo debí primero realizar la finalidad del fiat voluntas tua, cum in cielo cos in terra, y después formar con mis penas la redención. Porque la misma redención entra en el orden secundario. Es siempre mi voluntad la que tiene el primado sobre todas las cosas, y si bien de los frutos de la redención se vieron los efectos, pero fue en virtud de este contrato que yo hice con mi Padre Divino, el que su fiat debía venir a reinar sobre la tierra, realizando la verdadera finalidad de la creación del hombre y mi finalidad primaria, por la cual vine a la tierra, que el hombre pudo recibir los frutos de la redención. De otra manera, habría faltado el orden a mi sabiduría. Si el principio del mal fue su voluntad, a éste debía yo ordenar y restablecer, reunir voluntad divina y humana, y si bien se vieron primero los frutos de la redención, esto dice nada. Mi voluntad es como un rey, que si bien es el primero entre todos, llega al último, precediéndolo por su honor y decoro, sus pueblos, ejércitos, ministros, príncipes y toda la corte real. Así que primero eran necesarios los frutos de mi redención para hacer encontrar la corte real, los pueblos, los ejércitos, los ministros, a la altura de la majestad de mi voluntad. Bueno, o sea, interesante, ¿no? El decoro de sus pueblos, los ejércitos. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido todo un preparativo para llegar a esta conclusión que es el reino. Toda la santidad humana, toda la santidad basada en las virtudes, no es otra cosa que preparativos, ¿sí? Sí. O sea, son todo lo que era necesario para que pudiera llegar este momento, y era el decoro necesario para que la santidad de la divina voluntad pudiera estar con toda su plenitud, habiéndose cumplido todo lo que Dios había pedido de la voluntad humana. Y ahora lo único que le resta a la voluntad humana es fundirse en la divina voluntad. Y es algo que no nos pide en forma particular. O sea, no es en cada uno. Porque si no, yo creo que difícilmente llegaríamos, ¿no? O sea, habría uno que otro. Si primero tuviéramos que abarcar toda la santidad humana, sí, definitivamente yo creo que no íbamos a alcanzar el tiempo para esto. Esto es simplemente, se necesita cumplir eso, pero esto lo cumple a través del tiempo, o sea, y Luisa es la que hace todo, lo une, lo pone en un solo acto para pagar lo que el Padre había deseado. Ella sí vive las dos partes, ¿no? Ella sí tiene que vivir la parte humana, o sea, para ella es necesario porque ella es la primera en recibir este reino. Uh-huh. Pero lo segundo es que ya habiéndolo vivido ella, ahora nosotros simplemente con conocerlo, con desearlo y con estar en ¿cómo diríamos? En esta decisión de querer vivir aquí, se nos va a dar. Y se nos va a dar lo que Luisa consiguió, que es la santidad humana. O sea, eso se nos da como gratuita.
¿Y por qué gratuita? Porque de la divina voluntad sale toda la santidad humana. Por lo tanto, en el momento que la divina voluntad entra en un alma y se asienta ahí, se asienta con todo lo que ella contiene. Y lo que ella contiene es todo lo necesario para la santidad humana. Así que también se le da al alma esa plus. Es el máximo de santidad humana porque no son virtudes, sino son atributos divinos. Y aparte la santidad divina que es el lograr en la divina voluntad. ¿Sí? Entonces todo lo anterior es simplemente preparativo. O sea, porque a veces nos quedamos con esa duda de que los anteriores, que por qué no vivieron, a mí se me hace que sí vivieron, en fin, ya lo habrán escuchado. Sí. Bueno, pues aquí Jesús está muy claro, ¿no? Debía venir como preparativo y Jesús tenía que ordenar todo aquello para que su voluntad pudiera tener desarrollo. Sí, sí, a lo mejor los santos de antes venían con, no sé, con un martillo y se cansaron de dar martillazos todo el tiempo y nosotros venimos con computadora y con un botón logramos mucho más cosas porque ya nos pusieron computador. Sí, así es. O sea, bueno, computadora divina. Así es, exactamente. Lo que los santos hacían con una enorme dedicación, esfuerzo, sacrificio y todo, ahora el alma que vive en la divina voluntad no solo lo obtiene, pero no es sin trabajo. Sí. El trabajo es el sacrificio de la renuncia a lo nuestro. Pero bueno, con eso y se logra todo lo anterior y aparte lo nuevo. Sí, en la divina voluntad también se trabaja, pero son toques de computadora divina que abarcan todo, ¿no? A toda la inmensidad de lo anterior, ¿no? Sí. Así es. Toda una red completa, ¿no? Sí. ¿Dónde me quedé? En el 4. Dice, pero ¿sabes tú quién fue la primera en gritar junto conmigo? Non mea voluntas sed tua fiat. Fue mi pequeña recién nacida en mi voluntad, mi pequeña hija, que tuvo tal repugnancia, tal espanto de su voluntad, que temblorosa se estrechó a mí y gritó junto conmigo, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad. Y llorando agregaste junto conmigo, non mea voluntas sea tua fiat. Ah, sí, estuviste tú junto conmigo en aquel primer contrato con mi Padre Celestial, porque se necesitaba al menos una criatura que debía hacer válido este contrato. De otra manera, ¿a quién darlo? ¿A quién confiarlo? Y para volver más segura la custodia del contrato, te hice don de todos los frutos de mi pasión, formándolos a tu alrededor como un ejército formidable, que mientras hace su cortejo real a mi voluntad, hace guerra encarnizada a la tuya. Por eso, ánimo en el estado en el que te encuentras. Quita el pensamiento de que yo pueda dejarte. Esto sería en menoscabo de mi querer, siendo que tengo el contrato de mi voluntad depositado en ti. Por eso estate en paz. Es mi voluntad que te prueba, que quiere no solo purificarte, sino destruir aún la sombra de tu voluntad. Por eso con toda paz, sigue el vuelo en mi querer. No te preocupes por nada. Tu Jesús hará de manera que todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ti, hará resaltar mayormente mi voluntad, y ensanchará en ti los confines de la mía, en tu voluntad humana. Soy yo quien llevará la batuta en tu interior, para dirigir todo en ti según mi querer. Yo no me ocupé de otra cosa, sino solo de la voluntad de mi Padre. Y como todas las cosas están en ella, por eso me ocupé de todo. Y si enseñé alguna oración, no fue otra sino que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Esto, nada más recalcarlo, que es como en el cielo. Como en el cielo. O sea, ese como
que es importantísimo porque es lo que nos da la medida de cómo se lleva a cabo, ese cómo se ha quitado. Sí. Entonces, nosotros vamos a recordar que siempre es el como en el cielo, así en la tierra. No es que se haga allá y acá, sino ya nos pusieron un modelo, como en el cielo. Igual que la santidad a la que nos invita Jesús, sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, no es porque mi Padre es santo, sino me pone el modelo de la santidad. Y aquí me pone el modelo de cómo se lleva a cabo la voluntad. ¿Sí? Sí. Y luego, me voy a adelantar un poquito, ese grito de Jesús, esa petición de Jesús, deberíamos de hacerla ya nuestra. Y no sé, o sea, cada vez que nos recordemos, unirnos a esa petición de Jesús y decirla a nosotros, ¿no? Sí. Padre, que pase de mí este cáliz de mi voluntad humana obrante. Es como un acto de preparatorio para ir abriendo e ir preparando el campo para que la divina voluntad nos pueda abarcar. Y entonces aquí le dice a Luisa que ella fue la primera en gritar junto con él, no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es. ¿En la eternidad ya estamos nosotros también gritando lo mismo? En la Podría ser que eternidad, sí. bueno, en la eternidad estás gritando lo mismo si lo gritas ahora. O sea, está tu grito en Jesús, pero no estás tú. Tengo que hacerlo y lo hago yo para que ya esté. Para que te unas al grito de Jesús y ahora sí tengas la suficiente fuerza o alcance para llegar al Padre. Y no solo está el grito de Jesús, está el grito de María, está el grito de Luisa. Y entonces ya unimos en la divina voluntad nuestro grito para Así es. estar reunidos con ellos. Así es. Muy bien. Así que Pues hacerlo, ¿verdad? a gritar. A gritar. Pero era la oración que encierra todo. Así que no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo. No. Te saltaste. Me Así brinqué que, una hoja. Sí. Bueno, pero era la oración que encierra todo. Así que yo no giraba, sino solo en torno a la voluntad suprema. Mis palabras, mis penas, mis obras, mis latidos estaban llenos de voluntad celestial. Así quiero que hagas tú. Debes girar tanto en torno a ella, hasta hacerte quemar por el aliento eterno del fuego de mi voluntad, de manera que pierdas cualquier otro conocimiento, y no sepas otra cosa, sino solo y siempre mi querer. Ahí lo dice preciso, ¿verdad? Entonces, así quiero que hagas tú. Estar siempre en mi voluntad y listo, ¿no? Que pierdas cualquier otro conocimiento. No sepas otra cosa, sino siempre Así es. estar en mi querer. ¿En dónde quedan todas las, no sé, cosas que se aprenden en este mundo? En ningún lado. ¿Dónde quedan las filosofías? Sí. ¿Dónde quedan las psicologías? Tampoco. Ya no existen aquí en la divina voluntad. ¿No? Y esto es algo que se nos ha hablado mucho, que hay que penetrar, instruirse para llegar a grados de santidad más o menos grande. Eso es en cuanto a santidad humana y eso entre interrogación. Quién sabe si realmente sean útiles o no. Sí. Y aquí Jesús me dice, simplemente preocúpate de mi voluntad. Listo. Todo lo demás no te debe interesar. Sí. Muy bien. Así que bueno, pues preocupémonos por entrar en ella, ¿no? 1640, enero 14, 1924. En la flagelación, Jesús quiso ser desnudado para dar de nuevo a la criatura las vestiduras reales de la divina voluntad. Estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos,
bajo una tempestad de golpes, y mi amable Jesús, saliendo de mi interior, en el estado en que se encontraba, cuando fue flagelado, me ha dicho: Hija mía, ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido. ¿Quién no le daba otra cosa que felicidad? ¿Quién no le daba otra cosa que felicidad sin medida? Y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre, y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir. Esto es también algo que, hijo, es increíble lo que está diciendo, ¿no? Sí. O sea, no le hacía conocer más que a Dios, lógico, eso era totalmente normal. Pero algo que dice, no se daba ningún pensamiento de sí mismo porque ya no tenía espacio. Era tanto lo que Dios le daba, le comunicaba, que prácticamente un pensamiento de sí mismo ya no tenía cabida. Y esto es un enorme misterio, el cómo pudo entrar la tentación. Sí. O sea, en realidad creo que las palabras de Jesús en Luisa deberíamos de meditarlas. Primero dice, el gusto parece cosa de nada. Pero el gusto nos puede llevar incluso a esto, a quitarnos todo lo que Dios nos está dando, todo lo de lo que Dios nos está llenando, y poner la parte humana del gusto, y eso es sacarme de la divina voluntad. Aparte de eso, el amor. Adán se olvidó de amar a Dios, y sobre todo se le olvidó que Dios lo amaba. Entonces, entre el gusto, la distracción y el olvido, en definitiva es como el trampolín para caer en esta culpa de abandonar la divina voluntad. ¿Sí? Por eso debemos tener mucho cuidado con todos nuestros sentidos. Porque, exacto. ¿verdad? Porque podemos caer por ahí, por cualquiera. Y a veces pecamos de temerarios. Y no se nos olvide que Jesús, cuando Satanás lo invita a ser temerario, le dice, no tentarás a tu Dios. Cuando lo invita a que se suba al templo y se arroje y los ángeles lo van a recibir. Aquí nosotros en muchas ocasiones estamos haciéndole caso a Satanás. No, yo ya vivo en la divina voluntad, a mí ya no me hace daño ver algo, por ejemplo, ver, no sé, películas, cualquier tipo de diversión, ya no me hace daño. Pero se nos olvida que tenemos una concupiscencia, se nos olvida que tenemos una naturaleza humana que está llamada a lo humano. Y que en el momento de verlo, o sea, es un potente imán que él despierta el gusto, y ese gusto me puede llevar a eso, ¿no? Gracias. Y el gusto, el estarme gustando, me hace olvidar que Dios me ama y que mi deber es amarlo continuamente. Así que es algo para estar siempre atentos. Sí. Yo siento que por eso se tuvo que inventar el trabajo para tenernos distraídos. No, sí, porque antes se supone que Adán no tenía que trabajar, y le dice, ahora tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente para no estar en el ocio, porque si no, ociosos y sin Dios estaría... Bueno, el ocio es tremendo, ¿no? Sí, en definitiva. Pero hay un ocio con Dios, ¿o no? O sea, puede uno estar meditando.
No, pero el trabajo del hombre era el cuidar el paraíso. O sea, claro, cuidar el paraíso, si ya lo entendemos desde como lo hemos ido manejando, era cuidarse a sí mismo, porque el paraíso era él. Sí. Pero de todas maneras, la creación necesitaba de la acción de Adán para, o sea, ordenarla de alguna manera, ¿no? El ocio como tal, el ocio produce, es un vicio, o sea, el no hacer nada. En la divina voluntad podríamos hablar de una vida contemplativa, continua. Sí. Una vida en que estuviéramos siempre enfocados en Dios, sumergidos en Dios, y estarlo amando y reparando por toda la humanidad. Eso sería un trabajo, y es un trabajo difícil, porque hay que mantener la atención continua, y eso es lo que Jesús le pide a Luisa continuamente: sea atenta, sea atenta. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, para hacerlo semejante a Él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos. Sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que, habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer, viviera de lo nuestro. Y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. Esto también es como la consecuencia lógica, pero es importante entenderlo. O sea, en Dios están todos los bienes. Él es la fuente de todos los bienes. Por lo tanto, estando en unión, en fusión con su voluntad, tenemos todo a nuestra disposición. Todo lo tenemos. No hay nada que nos preocupe. Pero en cuanto nos salimos, en ese momento ya los bienes que obtenemos a través de nuestra voluntad no tienen la capacidad de satisfacer todo nuestro ser. Dios es el bien mayor, el bien que anula toda necesidad. Pero te sales de él y entonces recurres a los bienes menores. Pero los bienes menores van depositando satisfacciones en determinadas circunstancias y no es en totalidad. ¿Sí? Entonces esto también es increíble, porque todo lo que nosotros podamos hacer no se sustituye a todo lo que yo requiero tener. Sí. Ejemplos burdos. En la divina voluntad debería de habernos abarcado todo y satisfecho por todo. Ahora, vamos a poner un ejemplo material. Yo tengo necesidades físicas, tengo frío, necesito calentarme, tengo hambre, necesito comer, tengo sueño, necesito dormir, ¿sí? O sea, son varias cosas. Si yo satisfago una de estas, quedo satisfecho en esa necesidad por un tiempo, porque no es continuo, no es en la eternidad, pero lo demás queda. Puedo comer, satisfice el hambre, pero no el frío. ¿Sí? No el cansancio. Y cuando se obtiene el bien mayor, que es Dios, en ese momento Él tiene la capacidad de podernos satisfacer en totalidad. Y usted ha dicho mucho, bueno, que Adán se le olvidó que Dios lo amaba. Y aquí dijo, tuvo miedo de Dios.
porque entonces dejó de amar a Dios como debía de ser. Y al dejar ese amor es cuando se siente el miedo. Así es, en la divina voluntad no hay miedo. ¿Sí? No hay miedo, no hay vergüenza, no hay nada. Y Adán sintió miedo, se esconde y siente vergüenza. O sea, siente vergüenza porque se ve desnudo. Y entonces la pregunta es, ¿que no estaba desnudo antes de comérsela? Pues sí, estaba rodeado de luz. Entonces, ¿desnudo de qué? De la luz de Dios. Uh-huh. Ahí se dio cuenta de la luz de Dios que la pierde y se da cuenta de que Dios lo va a reprender porque se acordó del mandato. Uh-huh. Claro. Entonces tuvo miedo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos lo conocieran, solo tendrían un solo suspiro, que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad, pero estas cosas naturales eran casi nada. Eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Es interesantísimo esto, ¿no? O sea, no hubiéramos estado sujetos a los cambios, a las inclemencias del tiempo. No hubiéramos estado sujetos al cansancio. Al hambre. La divina voluntad se iba a sustituir a todo. Hay otra lectura por ahí que dice que en la divina voluntad le iba a como a mediar todos los bienes. O sea, no iba a haber ni frío ni calor, sino siempre una temperatura más o menos adecuada. En fin, cosas que parecen ciencia ficción, pero que es una realidad por la fe, yo lo creo. Y que aquí nos lo está diciendo, ¿no? Dice, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Sí. ¿Seguimos? Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio, que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo, y así calentarlo y lavarlo, para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Nosotros también podemos hacer eso, ofrecerle al Padre Celestial cualquier cosa que estemos pasando, ¿no? Ofrecérsela en la divina voluntad. Aquí Jesús dice, de ofrecer a mi Padre Celestial mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Así podemos nosotros ofrecer lo que estemos pasando, ¿no? Para revestir al hombre, ¿no? Si lo queremos ver en este punto y así como Jesús, necesitaríamos de alguna manera sufrir la vergüenza que sintió Jesús. Como es difícil que lo podamos sentir, o sea, ahora en la actualidad, me puedo unir y puedo tomar esa vergüenza de Jesús como mía y ofrecérsela como si fuera mía. Pero de otra manera, ¿cómo podríamos sentirlo en forma así tangible?
que te desnudaran en medio de personas. Sí. Digo, perdón que lo diga de esta manera, Claro. pero esa sería como el punto, ¿no? Sentir la vergüenza de tu desnudez. O alguna burla que le hagan delante de unas Eso sí. personas. Sí, Así uno es, sí. sentir, no vergüenza, pero sentirse mal, ¿no? Pues de que se estén burlando de Y sentir uno. que eso se lo están haciendo a Jesús, tomarlo, vivirlo, entonces, así es. Muy bien. Yo, al oír esto, sorprendida he dicho: mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre, con sustraerse de tu voluntad, tuvo necesidad de vestirse, tuvo vergüenza, miedo? Sin embargo, tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial. Eras una sola cosa con Él. Tu mamá no conoció jamás su querer. Sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimento, y sentisteis el frío y el calor. Luisa es muy aguda, o nosotros somos muy incrédulos y le está tomando nuestra incredulidad para ponérsela a Luisa, ¿no? Claro. Y Jesús ha agregado: Sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre, la naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara, sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias. Y debí fraternizarme con él, tomar sobre de mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida, como si fuera uno de ellos. Pero en mí había este prodigio, que si lo quería de nada tenía necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo, aun en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre, que por consideración mía y de mi voluntad, toda sacrificada a él, restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad. Es lo que quiere Él ahora, ¿no? Restituir al hombre de la noble vestidura real de su voluntad. Así es. Bueno, pues amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Silvi. Gracias, Alejandro. Doctor. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, amigos. Adiós.